Bienvenidos a TV Web. Mi nombre es Carlos Cuellar. Hoy los voy a acompañar para enseñarles dos aspectos importantes de la orellana: el cultivo y su preparación en cocina. El cultivo de una manera muy sencilla que lo vamos a poder hacer en su casa, en su finca o si quieren tecnológicamente a nivel industrial y comercial. En la cocina la orellana la podemos preparar de 1000 maneras porque tiene un alto nivel proteico y puede reemplazar muchísimos ingredientes básicos y principales que normalmente usamos: el pollo, el pescado, los huevos. Entonces de esa forma podemos reemplazarla. En el mundo la orellana la conocen como el hongo ostra, pero en Colombia la llamamos así, orellana. Bienvenidos. Hemos dado inicio en la compañía de nuestro chef a la serie de cultivo comercial de orellana. En este primer capítulo describiremos el hongo de la orellana, su clasificación dentro de los reinos de la naturaleza. Haremos un recorrido por la historia donde aprenderemos sus usos, características nutricionales, la explotación y rentabilidad económica. A través de deliciosas preparaciones culinarias, también iremos aprendiendo los pasos que se requieren en el cultivo de la orellana, con expertos quienes nos enseñarán cómo se cultiva y así convertirnos en excelentes productores de este hongo. Los hongos se dan de forma silvestre, los encontramos en el campo. Los hongos comestibles más conocidos son el champiñón, el shiitake, el portobelo y ahora la orellana. La orellana últimamente está tomando un gran auge su cultivo. Lo podemos hacer fácilmente en la casa. Vamos a preparar hoy el soufflé de orellanas, el ceviche de orellanas, y para el soufflé de orellanas los ingredientes son mantequilla, huevos, tanto la clara como la yema, harina, ajo, sal y pimienta al gusto. Muchos pensamos que los hongos son vegetales, pero no. No hacen fotosíntesis, no se reproducen ni se alimentan de la misma forma. Lo podemos clasificar en un nuevo reino que se podría llamar el reino fungi. Todos los organismos vivos se agrupan en 5 grandes reinos dependiendo de sus características biológicas. Los reinos que encontramos en la naturaleza son el monera, protista, plantas o vegetal, reino animal y reino fungi. Recordemos que dentro del reino monera se encuentran las bacterias, que son organismos microscópicos que no los podemos percibir a simple vista. El reino protista son los que presentan las estructuras biológicas más sencillas, es decir, sus células no son complejas, no forman tejidos, aunque algunos protistas pueden parecerse y actuar como plantas o animales, nunca llegan a ser como ellos. El reino plantas o vegetal son los más importantes dentro de la cadena alimenticia, obtienen la energía de la luz del sol y se conocen más de 260.000 especies. En el reino animal pueden existir más de 1 millón de especies, encontramos desde un gusano hasta el ser humano. Y en el reino fungi encontramos a los mohos, las levaduras y a los hongos, o sea, que en este último reino se encuentra la orellana. La orellana pertenece a los hongos comestibles. Como sabemos, también hay hongos venenosos y tóxicos. Cuando salimos de campo podemos reconocerlos fácilmente por sus colores vivos. No recomiendo tomarlos, pues así a los animales no les hagan daño. A nosotros los humanos sí. No todas las especies de hongos son para la alimentación humana. La orellana se encuentra dentro de los hongos comestibles y es preciso conocerlos de modo exacto para no confundirlos con otros muy semejantes y venenosos. Una de las formas para distinguirlos es por su color. Los venenosos poseen en su sombrero colores como el rojo, anaranjado o bien marcados con puntos diversos de colores. En cambio, los comestibles generalmente presentan color blanco o café. La orellana varía de un color café muy tenue hasta el gris y con el tiempo se puede volver amarillenta. En términos generales, los hongos son descomponedores. Ellos retornan, digamos, los nutrientes del carbono, el nitrógeno, el fósforo, magnesio, muchos nutrientes, los retornan al ecosistema mediante la degradación enzimática de la madera, puede ser de material en descomposición, también ayudan a retornar, digamos, esos nutrientes al ecosistema. Todos los hongos son organismos que obtienen su alimento por absorción, lo que significa que viven y se alimentan sobre la materia orgánica muerta, que puede ser plantas secas o residuos del maíz o de arroz, y a diferencia de las plantas no realizan la fotosíntesis. Su pared celular contiene generalmente quitina, que da ese resistente revestimiento exterior del cuerpo de los hongos. Existen 4 clases de hongos, según la manera de reproducirse. La primera clase son los ficomicetos, que son considerados los hongos primitivos. La segunda, ascomicetos.
donde se encuentran muchas levaduras. La tercera clase, los basidiomicetos, que la componen los hongos comestibles. Y la cuarta, los hongos imperfectos, que son los venenosos y causan enfermedades infecciosas. Así que las orellanas pertenecen a la tercera clase, pues son hongos con basidios, las cuales son células en forma de masas que producen esporas sexuadas y así se reproducen. El nombre científico es Pleurotus spp y el spp varía de acuerdo a la variedad, valga la redundancia. Pulmonarius, que es una cepa de clima cálido, o Ostreatus, que es una cepa de clima frío. Esas son las que conseguimos comercialmente en el medio local. Pero hay otro tipo de cepas o de variedades que se manejan a nivel mundial. La vida del hongo inicia con una espora que cuando germina comienza a aparecer un filamento llamado hifa, que continúa creciendo generando una red llamada micelio. Cuando el micelio se desarrolla está listo para generar los cuerpos reproductores, los cuales son el producto, es decir, la orellana. En otros países se les conoce también como hongo ostra, jirgola, seta, cogomelo u ostión. El nombre científico es Pleurotus ostreatus, que en latino pleurotus significa oreja de lado y se refiere al crecimiento del tallo, y la palabra latina ostreatus quiere decir ostra, porque se asemeja en su forma al molusco que tiene este mismo nombre. Las orellanas es la especie Pleurotus. De ese género hay muchísimas especies. Las cultivadas son originarias de países asiáticos, de China, Corea, de Japón, de Tailandia, que tienen muy desarrollado ese tipo de cultivos. Aquí en Colombia también hay unas especies de Pleurotus, sino que acá no tenemos los estudios micológicos suficientes para tener ese caracterizado, digamos, esas especies de Pleurotus. Naturalmente la encontramos, digamos, en bosques. Es un hongo que está ampliamente distribuido. Aquí en Colombia la encuentra uno en bosques de casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, como en 0 metros sobre el nivel del mar. Todos los climas, en todas las regiones hemos encontrado orellanas silvestres creciendo sobre troncos en descomposición. Básicamente ese es su hábito de crecimiento en la naturaleza. Se conoce como un hongo de pudrición blanca y está degradando esa madera, esa lignina, esa celulosa, esa hemicelulosa de esos troncos. Una de las características de la orellana es su aroma anís. Eso debido a un químico presente que es el benzaldehído, el mismo que está en las almendras. Normalmente los proveedores nos entregan las orellanas muy limpias, pero no sobra lavarlas, un poco de agua, para pasar al salteado. Ahora procedemos a picar el ajo para el salteo. Hay que tener cuidado que el ajo es pequeño y pueden cortarse muy fácilmente. Vamos a usar mantequilla para el salteo. Tenemos una sartén previamente caliente. Salteamos el ajo, que no se nos queme sino apenas se dore, e inmediatamente ponemos las orellanas. Las orellanas, como cualquier otro hongo, tienen un gran porcentaje de agua. Luego solo queremos que tomen color más agradable, que organolépticamente pues sean más llamativas, más palatables. Bajamos un poco ya, reservamos las orellanas. Repito, que no se nos vaya a perder el agua que tiene. Ahora ponemos el resto de la mantequilla. Aquí es muy importante manejar el fuego lento, porque no queremos que se queme la mantequilla. Cuando ya está quedando muy poca, se saca del fuego, ponemos la harina. Esto es bien importante que se haga fuera del fuego. Se mezcla y se homogeniza fuera del fuego. Entonces se va a volver una pasta muy suavecita con la mantequilla que existe. Buscamos que quede, repito, bien homogéneo. Una vez tenemos esta pasta, ponemos en temperatura, ponemos un poco de leche hasta que esté homogénea y mezclamos constantemente
hasta que podamos ver el fondo de la sartén por lo menos un segundo como ahora. Luego retiramos porque vamos a poner crema de leche. La crema de leche se debe poner fuera de fuego. Ponemos la crema de leche y ya debe estar apagado. Una vez ponemos la crema de leche, ya no hay fuego, ya simplemente estamos mezclando con el calor que tiene aún la sartén. Homogenizamos nuevamente. Y una vez esté homogéneo y del mismo color, retiramos, dejamos reservar y enfriar para continuar con nuestra receta. El consumo de hongos comestibles es muy antiguo y no se cultivaban, sino que se recolectaban en los bosques. Los antiguos griegos, romanos y otros pueblos como los celtas conocían bien sus propiedades gastronómicas y medicinales. Incluso algunas especies las usaban en celebraciones por sus propiedades alucinógenas. En la Edad Media ciertos hongos estaban destinados solo al consumo de los caballeros, pues se les privilegiaba alimentándolos con hongos después de las guerras. Pero en el siglo XVII se inicia en Francia el cultivo controlado de algunas especies. Entre la comunidad china y japonesa se hizo muy popular su consumo por sus propiedades medicinales. Durante las últimas décadas su producción ha evolucionado. En Colombia, antes de 1950, se importaban desde Francia o Alemania. No se conoce la fecha exacta de la implementación del cultivo de orellana en Europa. Sin embargo, existen varias hipótesis. Para los años 90, la orellana ocupaba el segundo puesto entre los hongos más cultivados del mundo. Así que en esa época, en el laboratorio de microbiología de la Universidad de Antioquia, se implementó el cultivo de la orellana. De esta manera se inician los primeros cultivos rústicos en Antioquia, Caldas y Cundinamarca. Hasta la fecha en Colombia cada vez más se desarrolla un modelo de negocio donde los productores cultivan la orellana y la comercializan de una manera efectiva. La orellana es apreciada gastronómicamente por sus propiedades organolépticas. Su olor, su color, su textura, su sabor anisado, que ya lo vimos anteriormente. Las podemos conseguir en el mercado, en los supermercados, en las plazas, normalmente empacadas en icopor y cubiertas con papel que deja pasar el aire un poco para su mejor conservación. Volviendo a la receta, ya habíamos dejado reservado la primera mezcla, ya está fría a la temperatura ideal para que podamos traer las orellanas que ya habíamos salteado previamente. Las incorporamos con la yema. En este momento a mí me gusta salpimentar acá con la yema únicamente. Mezclamos, homogenizamos, que cada cara de la orellana esté tocando la yema, que es la que lleva la sal y la pimienta realmente. Una vez homogenizamos acá, lo incorporamos a la mezcla original, que repito ya tiene temperatura ambiente, tampoco es que esté frío. Aquí es importante para la presentación final que busquemos no solo que la orellana esté mezclada con la base inicial, sino que guarde una sola tonalidad, un solo color. Como pusimos la yema, que es bastante invasiva, llamémoslo así, en color, pues dañaría un poco la presentación al final del horneo. La pasamos a nuestro que habíamos enmantecado originalmente al principio de la preparación. Dejamos esto a ras, lo más plano que podamos. Y ahora llevamos las claras a punto de nieve. Nuestras claras. Pasamos a la preparación. Una vez mezclado, ya homogéneo, sobre todo que el color sea ya el mismo, llevamos la mezcla al horno a 150 grados centígrados por 15 minutos y ya volvemos para terminar con nuestro ceviche de orellana.
Las orellanas en la historia de la humanidad han sido de gran alimento. Antiguamente se recolectaban de los bosques y de los árboles. Hoy las podemos tener plantadas en nuestra propia casa. Sembrar orellana es fácil porque, digamos, la disposición de los recursos aquí en Colombia es fácil. Recursos como el aserrín o el bagazo, la pulpa de café son fáciles de conseguir. Y adicionalmente, pues requieren de una esterilización. Y esa esterilización no requiere tampoco de un aparato que sea muy costoso como un autoclave, que son aparatos que utilizan como laboratorios, sino que puede ser utilizado, por ejemplo, una caneca o algo en el cual se pueda generar calor. Es fácil producir orellanas. El grado de dificultad lo da en la escala que vaya uno a producir las orellanas. 1000, 2000 kilos de orellanas ya requiere una cierta infraestructura, un cierto conocimiento, porque ya vas a tener otro tipo de problemas mucho más específicos en tu cultivo. Comparativamente, la orellana tiene unas ventajas bastante grandes con respecto a otros hongos, como lo que son el champiñón y el shiitake. La orellana es muchísimo más sencilla de producir y necesita procesos mucho más cortos en ausencia de la fermentación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar materia prima tal como viene, como son el bagazo, como son los tamos y la madera, directamente como la nutrición que va a necesitar la orellana. Mientras que si lo vemos con algunos otros hongos, como el champiñón, que necesitan mezcla de diferentes o diversos insumos, que necesitan unas fases de fermentación, otras fases importantes de cambio químico, pues entonces podemos ver en la orellana, en la parte de la producción, mucho más sencillo, se puede hacer a nivel más pequeño, no se necesita gran infraestructura, no se necesitan elementos de maquinaria demasiado grandes para poder hacer un cultivo totalmente exitoso. La orellana también es conocida como carne del bosque o bistec vegetal. Bueno, ahora como les prometí, seguimos con el ceviche de orellanas. Los ingredientes son zumo de naranja, zumo de limón, tomates, cebolla, las orellanas, ajo macerado, sal, pimienta, mostaza, aquí ya está la cebolla previamente picada, aceite de oliva, chile jalapeño y cilantro. Entonces, para empezar, llevamos nuestras orellanas, una cantidad considerable, por ahí unos 350 gramos, a un agua que esté previamente en ebullición o que tenga una buena temperatura. Sacamos las orellanas. En esta misma agua vamos a hacer lo mismo con la cebolla. Es un pequeño hervorcito de la cebolla. Apagamos y esta sí la dejamos ahí hidratándose. Ahora seguimos con dejar las orellanas en los zumos. Tenemos zumo de limón, zumo de naranja. Ponemos el ajo macerado, también para que se vaya cocinando en ácidos. Eso es lo que finalmente hace los zumos. Cocinar en ácidos, o como se conoce también, cocinar en frío. Procedemos a cortar 1 o 2 tomates máximo. Yo sugiero que sea tomate chonto. Cortamos en cubitos. Ahora llevamos el tomate a la licuadora. Le ponemos un poco más de zumo de naranja y un poco de aceite de oliva. Y licuamos. Ahora llevamos esta mezcla donde estaban las orellanas e incorporamos la cebolla que fue previamente separada del agua que está hirviendo.
fue colada. Dejamos cocinar en frío, repito, en acidez, las orellanas, unos 7-8 minutos máximo. ¿Sabías que se puede producir cerca de 250 kilos de orellana cada 45 días en un área aproximada de 3 metros cuadrados? Un productor que quiere iniciar su cultivo tiene que tener muy en cuenta que es un cultivo que tiene que tener condiciones controladas. Eso me implica que por lo menos tenga que estar bajo cubierta, una infraestructura adecuada para el crecimiento de las orellanas. Cuando uno está hablando de producir 10, 20 kilos de sustrato de orellana, tal vez no tenga muchas complicaciones, lo puedo hacer hasta en mi casa. Cuando voy a tener un cultivo que estoy procesando cerca de 1000, 2000 kilos de sustrato al mes, ya tengo que ir pensando, digamos, en tener, digamos, unas 2 o 3 personas encargadas de ciertos procesos de cultivo, ir pensando que tengo que tener una infraestructura mucho más adecuada, más acorde a la producción, porque tenemos que brindarles ciertas condiciones de luz, de temperatura, de humedad relativa y de, digamos, de seguridad también en cuanto a entrada de plagas y contaminantes al cultivo. Todos los ingredientes que hemos usado hasta ahora tienen unas condiciones específicas. La orellana no es la excepción. El sustrato en donde crece debe tener un pH específico, una temperatura específica y una cantidad de luz específica. Continuamos pues con el montaje final de nuestro ceviche. Picamos entonces las orellanas para el montaje. Agregamos un poco de mostaza. Mezclamos. Y tomamos cilantro, este fresco. Picamos finamente. Y dejamos como nuestra decoración final. Este es nuestro ceviche de orellanas. Veamos lo sencillo que puede ser desarrollar un cultivo de orellanas. Primero, en el laboratorio, preparación del medio de propagación de las esporas. Segundo, germinan las esporas. Cuidado con su manipulación para evitar contaminación. Tercero, reproducción del micelio en un ambiente controlado. Lo identificamos porque va aumentando su tamaño y se coloca de color blanco. Cuarto, preparación de los granos de cereal donde se desarrolla la semilla del hongo. Aquí comienza el incendio de la orellana. Quinto, en el cultivo, mezcla de la semilla en el sustrato. También puedes encontrar la semilla lista y preparada en los lugares autorizados para venta de semillas. Sexto, pasamos a la etapa de incubación del sustrato con temperatura entre 23 y 27 grados Celsius y humedades relativas de 90 a 100%. Séptimo, por último, la etapa productiva del cultivo donde vemos crecer la orellana. Debe hacerse entre los 16 grados Celsius, con humedad relativa de 80 a 90% y CO2 en mínimas concentraciones. Aquí tenemos entonces nuestro soufflé de orellanas y nuestro ceviche de orellanas. No olviden seguir las recomendaciones que hicimos en cuanto al cultivo para tener unos insumos, una materia prima tan buena como esta, para poder realizar y llevar a cabo unos platos tan deliciosos como estos. Damos terminado por hoy el capítulo y nos vemos la otra semana.